la Escuela Superior de Economía y Negocios para la vuelta a la actividad económica. En la nueva normalidad. Sí, y entonces, bueno, ya establecimos contacto. Vamos, si usted quiere seguir esta charla, puede hacerlo también a través de nuestro Facebook. Vamos a establecer contacto ya con Everardo Rivera, él es el director general de la ESEN. Everardo, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Everardo. Hola, buenos días a ustedes, Diana, Verónica y Tony. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Buenos días a todos. Buenos días. Y estamos viendo también a Carmen Aida Lazo, ella es la decana de la Facultad, bueno, de Economía De Economía. de la ESEN. Hola, Carmen Aida, Carmen qué gusto Aida. saludarla. Buenos días. Buenos días y buen provecho, Diana Verónica y Tony. Ya nos viste, ¿verdad? Ya nos viste. Ya lo vi. Pronto los podremos invitar otra vez, ¿verdad? A que vengan. Y podremos disfrutar juntos con la nueva normalidad también, ¿verdad? El desayuno de San Martín. Bueno, entremos en materia. Entramos en materia. ¿Quién quiere comenzar? Everardo, Carmen Aida, ¿cómo surge esto de esta propuesta? Estos protocolos, ¿cómo los trabajaron? ¿Qué tomaron como base? Porque estamos de acuerdo que nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Gracias. Quizás para comenzar, señalar que fue todo este trabajo a iniciativa de nuestro rector en la ESEN, el ingeniero Ricardo Poma, preocupado por la situación que actualmente vivimos. Y básicamente la propuesta de la ESEN, que no se trabajó conjuntamente con la de INCAE, son dos propuestas separadas que ocurrieron de manera paralela. Y al escucharnos los unos y los otros, lo que podemos concluir es que son propuestas complementarias. La propuesta de INCAE es muy rica en protocolos. La propuesta de la ESEN se divide en tres partes, básicamente. Primero plantea un diagnóstico de las principales consecuencias e impactos económicos y sociales que puede generar la crisis que actualmente vivimos en nuestro país. Posteriormente, como cualquier persona que recibe un consejo, aprender de las experiencias ajenas, lo que nosotros hicimos fue revisar experiencias internacionales sobre lo que se estaba realizando para reabrir las economías y a partir de eso, teniendo en cuenta la realidad del país, proponer una serie de ideas sobre cómo en El Salvador se pudiera comenzar a pensar en reabrir la economía. Y esas son las tres partes básicas del trabajo de la escuela. Carmen Aida, ¿quiere agregar algo sobre cómo comienza todo esto? Bueno, quizás nada más agregar que desde un inicio también queríamos capturar en la propuesta lo heterogéneo que es la estructura económica de El Salvador, ¿verdad? Como sabemos, tenemos un país donde un porcentaje importante de la población trabaja en la informalidad y un 30% está en la formalidad. Entonces, desde un inicio decíamos en el equipo que era importante aprender cómo están haciendo la reapertura a otros países, pero al mismo tiempo tener la cautela de no copiar modelos, porque lo que se trata es que tengamos una estructura de reapertura que se adecue a la realidad salvadoreña. Tropicalizarla, como decimos, Carmen Aida. Tropicalizar, porque como comentarles países que han venido abriendo, o sea, Corea, y hay algunos países incluso que nunca cerraron del todo, sí. Que, por ejemplo, que mantuvieron medidas bastante, digamos, abiertas. Bueno, obviamente Nueva Zelanda, Alemania, Corea del Sur, Singapur, España, que ya empezó a abrir. O sea, entonces, tratar de entender lo que nosotros tratamos era cuál era la secuencia, cuánto duraba cada fase, qué sector priorizaban, bajo qué criterios los priorizaban. Y además lo que nosotros vimos es que independientemente del país o de las condiciones, hay ciertos protocolos generales, Diana Verónica y Tony, que vinieron para quedarse. Por ejemplo, el uso de mascarilla, medidas de desinfección. Le doy un ejemplo. El hecho de guardar 1.5 por lo menos metros de distancia, solo esa medida reduce notablemente el riesgo de contagio. Entonces también era tratar de comprender cómo nos podemos preparar como país, porque como, de hecho estaba escuchándolo a ustedes cuando decían que una diputada decía, no es tanto el tiempo, decía, es cómo nos preparamos también para esa salida a una nueva normalidad en la que la forma en la que vamos a hacer muchas cosas va a cambiar completamente y no volveremos a tener condiciones como las de enero, quizás hasta que haya una vacuna o un tratamiento disponible a nivel mundial. A ver, en estos momentos, tanto el órgano ejecutivo, los representantes, el secretario privado,
está ahí el secretario jurídico, Conan Castro. El asesor jurídico. Sí, bueno, la ministra de Economía y Hacienda. Hoy va a ser tercer día que se sientan con la Asamblea a discutir una ley de estado de emergencia. Que incluye reactivación económica. No sé, porque ya incluso el presidente de la República lo reafirmó ayer y dijo que a partir de la aprobación de esta legislación vienen 15 días de cuarentena super mano dura. Más estricta. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, se estaría tomando la decisión de una cuarentena en base a un acuerdo político y no en base a una situación de salud o sanitaria. No sé cómo ven eso ustedes. Lo que nosotros planteamos en la propuesta desde el inicio es un enfoque, un balance entre preservar vidas, que obviamente es la prioridad por ser una crisis sanitaria, pero de la mano de ello preservar la capacidad de las personas de ganarse la vida, porque ambos elementos son sumamente importantes y más en una realidad como la nuestra, donde hay muchas restricciones, muchas limitaciones. En ese sentido, el tiempo es esencial. La capacidad de limitar la caída de los ingresos y que dé inicio a la reapertura económica en buena medida va a estar en función de cuánto duran las medidas de cierre y de un proceso ordenado, gradual, flexible para poder dar reinicio a la actividad económica. Así es que mi comentario a su planteamiento es, se entiende la necesidad de cuidar vidas, pero también se tiene que preservar la capacidad de generar el sustento diario, porque, como lo señalaba Carmen Aida recién, dado que aproximadamente 7 de cada 10 empleos en el país son informales, si una persona en el sector informal no sale a trabajar, no vende, pues no genera sustento para su casa, y por lo tanto hay un sentido de urgencia que ya está presente. Ok, la realidad no solo de El Salvador, sino que de toda América Latina es que la economía está basada en la informalidad, buena parte de la economía, el 70% de la población económicamente activa, es decir, de los que trabajamos, es informal, y esto quiere decir que buena parte de esta población lo que trabaja del día es el ingreso del día, y el día siguiente, si no trabaja, no tiene ingresos. Y le paga de ahí a la agiotista también. Exacto, y tiene un montón de gastos que no se han podido minimizar, ¿verdad? Porque el tema, por ejemplo, de los créditos para los microempresarios es una deuda de años que tenemos como sociedad. Entrando ya directamente en la propuesta de la ESEN, ¿cuáles son? Tú ya nos explicabas, Everardo, que hay tres fases, exacto, pero estas 3 fases, ¿cómo se van desarrollando? O sea, ¿cuál es la propuesta, el ABCDZ de la nueva realidad económica del país de acuerdo a la pandemia? Gracias. Es realidad ABCDEF, porque son 6 principios o 6 ideas las que sustentan la propuesta. Okay. La primera es esto que señalábamos de un balance entre preservar vidas y preservar medios de vida. La segunda idea tiene que ver con lo que se planifica hoy deberá ser revisado más adelante. Tenemos que estar conscientes que esta es una realidad nueva para todos y las medidas que se vayan relajando, lo que se vaya permitiendo hacer, hay que ir monitoreando y para eso es necesario la participación de personas que sean expertas en el tema de epidemiología, infectología, etcétera, porque de nuevo, esta es una crisis sanitaria. Lo que vemos en las experiencias es, si se relaja algo hoy, hay que dar un periodo de 2 semanas, 14 días por lo menos, para ver si lo que se relajó de medidas, lo que se permitió de volver a hacer de actividad, no generó más contagios, y sobre todo casos graves y muy graves que requieren hospitalización. Okay. O sea, lo primero entonces es la medición, ¿verdad? El monitoreo. Hay que estar monitoreando constantemente y la población, todos tenemos que ser conscientes que vamos a estar en un proceso de permanente ajuste, porque una vez que reinicia la apertura económica, no necesariamente vamos hasta el final, porque si en algún momento o en algún área hay brotes y brotes que generan mucho peligro, pues habrá que poner en pausa las medidas e incluso retroceder. Quizás no a nivel de todo el país, sino de las zonas o áreas donde se dio. Ajá. De reversa, mami, de reversa. ¿Por qué el número 14, Everardo? Porque son 14 días los que toman la incubación del virus, según los expertos. En algunos países lo hacen incluso por meses, ¿verdad? Por un mes, hasta un mes, para poder introducir nuevas medidas. Pero lo general es 14 días.
Muy bien. Ok, cada 14 días está revisando las medidas de manera que puedan ajustarse o irse liberando de alguna manera. Exactamente, exactamente. Ok. Exactamente. La tercera idea tiene que ver con las 3 preguntas que todos quisiéramos tener ya las respuestas, que es el cuándo, el cómo y el cuánto. Quisiéramos reabrir ya, sin restricciones y todo de una vez. Pero al ser una crisis sanitaria y que obviamente no estamos con todos los conocimientos y herramientas para afrontarla, tiene que ser de una manera gradual. La cuarta idea es con lo que ustedes señalaban al inicio, la importancia de los protocolos para poder pensar en reabrir la economía y como señalaba Carmen Aida, antes hay que estar listos. Y en ese sentido hay que diseñar protocolos que lo que buscan es minimizar la posibilidad de contagios. Protocolos generales para toda la población y protocolos específicos para sectores o actividades económicas, incluyendo naturalmente al sector informal. De las experiencias revisadas, mirábamos que se diseñan protocolos para trabajadores domésticos, como jardineros, lo que se aconseja que hagan, servicio doméstico, taxistas, etcétera, pero quienes incumplen esos protocolos son los clientes o usuarios de los servicios de los mismos. Por lo tanto, es necesaria una campaña de concientización y educación donde todos tenemos un rol que jugar al reabrir la economía. Y no es una opción, sino que es una decisión. Es definitivamente una decisión y es un respeto al otro porque cada uno de nosotros en algún momento puede ser asintomático y contagiar a otros y por lo tanto tenemos que tomar medidas no solo para nosotros no contagiarnos, sino para no contagiar a los demás. Okay. La quinta idea tiene que ver sobre todo en el tema del país, dado que el sector transporte está paralizado. Para pensar en una reapertura de la actividad económica es necesario también que se reabra el sector transporte. Los sectores que actualmente han estado trabajando durante la crisis, al ser considerados esenciales, sus colaboradores, sus trabajadores han estado enfrentando bastantes retos para poder llegar y movilizarse a sus lugares de trabajo. Retos en tiempo y retos en costo. Por lo tanto, es necesario pensar en reabrir el sector y para ello también va a ser necesario protocolos a establecer específicos para el sector transporte. Ok. Y la sexta idea tiene que ver con la importancia de cuidar la salud mental, emocional, psicológica de la población. La comunicación debe ser clara, efectiva y ordenada, sin generar miedo, sin generar alarma, pero tampoco sin generar indiferencia o falsas expectativas. Todos deberemos educarnos en esta nueva realidad y aprender a convivir con el virus, porque como señalaba Carmen Aida, mientras no haya una vacuna o un tratamiento, esa es la realidad en que vamos a estar viviendo. Carmen Aida, hablando de sectores productivos, ¿cuáles son los primeros que deberían arrancar? Bueno, es en función de la capacidad de cada sector de tener sus protocolos listos, eso es un criterio sumamente importante, ¿verdad? Nuevamente, por eso es tan esencial este periodo de preparación, aprovecharlo para que los sectores desarrollen sus protocolos, estos protocolos sean aprobados por el Ministerio de Salud, se capacite obviamente a los colaboradores, una campaña de concientización para los consumidores para poder estar listos para implementar. Entonces, tener listos protocolos y también lo que hemos visto en los países en función también de la importancia socioeconómica que tienen los sectores y del impacto que puede tener la salida de los sectores son los criterios que se han utilizado para priorizar la salida, ¿verdad? Hemos visto que en muchos países, por ejemplo, el sector industria, el sector construcción, a veces son de los primeros en salir, por la importancia también que tienen la generación de empleo. Industria y construcción. Eso es lo que hemos visto en varios países. Nuestra recomendación es que aquí sea un proceso gradual, pero que tenga como la precondición el establecimiento y desarrollo de los protocolos, ¿verdad? Para poder garantizar que se están tomando las medidas que mitiguen el riesgo. Y un factor central, que ya lo señalaba Eder, no solamente es que el sector esté listo en sí mismo, sino también sectores que son complementarios y tan centrales como el sector transporte, que es fundamental, porque puede ser que una empresa tenga su protocolo, su distanciamiento, sus medidas higiénicas, pero si en el sector de transporte público no se toman las medidas adecuadas, el contagio pues se dispara. Pero nuevamente, por eso regreso quizás al tema que señalaba Tony. Nuestro énfasis también es la toma de decisiones con respecto a las fases en función de información técnica, de información científica, ¿verdad? Es decir, por eso es central y fundamental
que la discusión, y yo creo que en este momento todos los salvadoreños estamos haciendo el llamado a que la discusión se haga a partir de consideraciones eminentemente técnicas, porque lo que estamos hablando aquí es de tomar medidas que mitiguen el riesgo de contagio en la población, ¿verdad? Y al mismo tiempo que logre, como señalaba Ever, ese balance entre salvar vidas y salvar medios de vida, que es lo que nos estamos jugando en este momento. Okay. Implementar todas estas medidas, tomando en cuenta todas estas medidas, ¿qué propone la ESEN como un comité que establezca los pasos a seguir y vaya midiendo el impacto de esos pasos? Y pregunto, ¿verdad? Es algo que se me ocurre. ¿O quiénes deberían estar viendo todo esto? ¿Quién va tomando la temperatura? Porque ustedes lo dijeron algo muy claro. Aquí tienen que haber, primero se trata de salvar vidas, entonces tiene que haber personal técnico de salud, tiene que haber personal del gobierno de la República, que es el que mueve las cosas dentro de todo el aparato del Estado, tiene que haber gente de los sectores productivos que también van monitoreando, por ejemplo, el impacto o no de los protocolos, etcétera, etcétera. ¿Establecerían que un comité o cómo debería funcionar esto? Nosotros en la propuesta como tal, que está disponible en la página web de la ESEN, no explicitamos al respecto. Sin embargo, en sintonía con lo que usted señala y dada la crisis sanitaria y dado lo que vemos en nuestros países, quienes van tomando la temperatura, quienes van tomando el pulso al efecto de las medidas de relajamiento, son expertos en salud pública. Por eso es necesario que participen de ese monitoreo y de esa definición de indicadores a monitorear, como por ejemplo porcentaje de uso de camas, de unidades de cuidados intensivos, y a partir de tal porcentaje, entonces uno diría, bueno, quizás lo que más conviene en este momento es pausar el relajamiento o incluso retroceder. Nuevos casos que se estén dando en determinados sectores. Como han señalado los expertos en el tema en días pasados en los medios de comunicación, ya es tiempo de pensar en cómo ir en un enfoque diferente, en un enfoque epidemiológico, identificando personas y lugares, yendo a encontrarlos, a buscarlos, para poder parar los contagios donde haya más probabilidad que esos lugares o personas sean los agentes que contagien. Contestando a su pregunta directamente, sí consideramos que es necesario que expertos en salud pública participen, ya sea de un comité, de un equipo asesor, etcétera, pero que sean los que vayan tomando el pulso para ir dando las luces si se puede seguir avanzando o no. Por eso señalábamos que las fases, una vez que arrancan, no es que pasadas 2 semanas ya pasó a la siguiente fase y después de 3 semanas ya pasamos a una siguiente fase y generar falsas expectativas, sino hay que saber que vamos a estar en un proceso de ajuste permanente en función de los impactos en la salud pública. Carmen Aída, a mí me preocupa el sector transporte público porque no es un gremio que se activa por sí mismo, sino que hay que estar ahí con la policía como puyándolos, como vigilándolos, porque si no, no van a cumplir, por ejemplo. Aunque también muchos demostraron, ¿verdad? Sí, cuando pero los dejaron trabajar, que estaban cumpliendo con condiciones como el distanciamiento, el alcohol gel, algunos hasta colocaron lavamanos, jabón líquido, ¿verdad? Muchos, pero pues sí, pero siempre hay gente que se sale del... No conoce. Uno se sale del guacal, ¿verdad? A lo que me refiero es que sí hay buenas intenciones, pero no son en todo el sector como debería ser, y ya sabemos que ese es uno de los principales focos, pues, de infección, porque pues sí, la gente va junta, ¿verdad? Entonces la pregunta de Tony es esa, ¿verdad? ¿Cómo hacer conciencia de que se cumpla esto? Vaya, pero la apuesta, Tony, la apuesta no puede ser, digamos, que se cierre el sector. La apuesta tiene que ser a educación en el sector. Le doy un ejemplo. Si usted se mete a la página del Ministerio de Salud de Costa Rica, usted va a encontrar ahí una caja de herramientas en las que están los protocolos y las recomendaciones que tienen que seguir sector por sector. En el caso de transporte, por ejemplo, hay protocolos en Costa Rica hasta cómo recibir el cambio en el bus, ¿verdad? O sea, cómo poner información y rótulos con información al interior de las unidades de transporte. Qué tipo de guantes y cada cuánto utilizar la mascarilla. Yo le voy a decir algo, yo creo que la población salvadoreña ha sido respetuosa de la cuarentena y se lo digo con evidencia.
No sé si ustedes han visto este sitio en el que están mostrando como el grado de cuarentena de los países al ver la caída, por ejemplo, en la actividad de transporte. El Salvador es de los que más ha cumplido. O sea, realmente no ha sido una cuarentena, digamos, mal floja, ¿verdad? implementada. Ajá, floja. Sí, no, ha sido una cuarentena que ha habido cumplimiento. Y yo sí confío en que una población empoderada, educada, va a tomar las medidas, porque los salvadoreños, pues todos tienen mucho temor al contagio. Y yo confiaría en que si preparamos a los sectores, si se trabaja de manera colaborativa, no podemos esperar hasta el último momento. Empezar ya, digamos, ¿cómo va a capacitar usted a todo, verdad? A los choferes, a los cobradores de los buses, a todo mundo, o sea, en cada uno de los detalles. La apuesta creo que no tiene que ser, como decía Eder, a que la población viva atemorizada permanentemente, porque es una pandemia que ha venido para durar, pues no sé, 2 años. Tenemos que iniciar ese proceso de educación, tenemos que hacerlo acorde a la naturaleza de las características de nuestro país y tenemos que tener ese diálogo con todos los sectores. Yo sé que sí se puede. Okay, el sexto punto, ¿no? Comunicación completa, fluida, que vaya dirigida a educar y a invitar a cumplir con las medidas, ¿verdad? Para salvaguardar tu propia vida. Ayer que estábamos coordinando esta entrevista, Carmen Aída me decía que no hemos dimensionado las consecuencias que tiene toda esta situación, lo que ha generado la paralización y la incertidumbre del no saber qué es lo que se viene. ¿Cuáles son los impactos que ustedes ya podrían comentar con nosotros que ha tenido esto en nuestra economía? ¿Lo que más les preocupa, Everardo y Carmen Aída? Gracias. Precisamente la primera parte de la propuesta plantea un diagnóstico de los principales impactos de la situación actual que vivimos para el país. Y se dividen en 3, básicamente. Si esto fuera como ir al médico y tomar un examen de salud e identificar qué es lo que está alto, si el colesterol, triglicéridos, el azúcar, etcétera, nosotros nos enfocamos en 3 aspectos. Lo que tiene que ver con la parte fiscal, lo que tiene que ver con la parte laboral y lo que tiene que ver con pobreza. En la parte fiscal nosotros planteamos 5 potenciales impactos y que ya se están generando. A principio de este año, y esta es la primera idea, a principio de este año se tenía una expectativa de comparar el nivel acumulado de deuda del país con lo que el país puede producir en un año, es decir, la relación entre la deuda total y el Producto Interno Bruto. Esa relación arrojaba un valor de 70.2%. Si la economía del país se contrae en base a expectativa del Fondo Monetario Internacional en su informe de abril pasado, 5,4%. El tamaño de la deuda con respecto al PIB sube a 82.2%. Pasa de un 70.2% a un 82.2%. Y si la economía se contrae, más 8%, y ayer lo señalaba el señor ministro de Hacienda, el tamaño de la deuda puede superar respecto al PIB el 90%. Así es que ese es un primer impacto de lo que actualmente se está viviendo, porque en cualquiera de los escenarios es el mayor endeudamiento en la historia del país. La segunda idea tiene que ver con cuánto más grandes son los gastos del gobierno respecto a los ingresos del gobierno. Se estimaba a principio de año que los gastos iban a ser superiores a los ingresos en 640 millones. Es decir, el déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos del gobierno entre sus ingresos, iba a rondar el 3,1% del PIB. En el escenario en que la economía cae 5,4%, ese valor no es 3,1%, sino que sube a 8,7%, es decir, es bastante alto. Estamos hablando de ¿cuántos millones, Everardo? Si antes eran 600, ahora son más de 2.200 millones. Pasamos de una diferencia de 640 millones a más de 2.200 millones. O sea, se triplicó. Básicamente. Y en un escenario donde la economía cae 8%, ese valor sube al 12% del producto. Es decir, lo que eso refleja son las necesidades de endeudamiento interno y externo que tendría el país para poder financiar ese exceso de gastos respecto a sus ingresos. Okay. La tercera idea
que ver con el endeudamiento que se ha dado a nivel interno. A principio de año el endeudamiento interno se estimaba en 936 millones de dólares. A la fecha el endeudamiento está rozando los 1.600 millones de dólares. Es decir, también se duplica, también se ha elevado y deja prácticamente sin margen adicional para poder endeudarse al gobierno localmente. La cuarta idea, y fruto de lo anterior, como consecuencia de lo anterior, para este año se estimaba que el país estaría destinando recursos para pago de intereses de deuda de alrededor de 1.000 millones de dólares. Finalizado el quinquenio de la actual administración, dadas las deudas que se han contraído y que están por contraerse, el pago de intereses de deuda pudiera ascender a los 1.500 millones de dólares. Es decir, son 500 millones de dólares adicionales que habría que pagar y que no estarían disponibles para hasta me rasco la cabeza mejor, me hirve la cabeza. Sí. Gasto en educación, gasto en salud, sino que estaría solo para pagar intereses. Sí, estamos hablando, el costo de la deuda, 1.000 millones de dólares anteriormente, hoy hemos llegado a 1.500. Esto es por año, Everardo. Al final de los 5 años estaría llegando a los 1.500 millones. Es decir, hoy pagamos 1.000 millones, en 5 años estaríamos pagando 1.500 millones. Es decir, el incremento en el pago después de 5 años, al 2024 versus el 2020, son 500 millones de dólares, solo en pago de intereses. No, sin pagar deudas, solo los intereses. Solo los intereses, exactamente. ¿Qué otros datos puede compartir con nosotros, Carmen Aida? Bueno, estamos monitoreando el efecto, por ejemplo, en empleos. Lamentablemente, el gobierno no ha publicado información, por ejemplo, del Seguro Social, que es información muy útil para ver el pulso, por lo menos, del sector formal. Usualmente se publicaba información con 2 meses de rezago, pero desde diciembre, bueno, yo he estado monitoreando el sitio del Seguro Social, no se tiene. Sin embargo, es evidente y de acuerdo a nuestra estimación, un 50% de los empleos formales están en riesgo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, empleos formales en El Salvador son 850,000, ¿verdad? De esos 160,000 son empleos del sector público, que no están en mayor riesgo. 700,000 somos, digamos, del sector privado. De esos, el 50% está concentrado en industria y en hoteles, restaurantes, en comercio. Esas 2 actividades prácticamente están paralizadas. Industria está operando en un 30%. Como ya sabemos, el resto está bastante paralizado. Significa que unos 300,000 empleos están en riesgo. Claramente, el impacto va cambiando en el tiempo y depende de qué tan profunda vaya a ser aquí, digamos, la crisis, cuánto más se alargue la paralización de la economía, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con nuestros socios comerciales. También tenemos que monitorear qué va a pasar con Estados Unidos. Seguramente ustedes ya manejan el dato de que en el último mes las remesas ya cayeron 40% con respecto al año pasado. ¿Verdad? Es decir, estamos viendo cifras de desempleo bien altas en Estados Unidos y obviamente muchos salvadoreños en Estados Unidos ya están viendo imposibilitada realmente la capacidad de poder enviar remesas aquí a El Salvador. Tenemos exportaciones también que se han reducido en un 50% en el último mes, pero quizás digamos, el indicador más importante para el que está una sociedad es para ayudar a su población más vulnerable. Y nosotros hemos estimado, como señalaba Ever, que tenemos, quizás como no lo hemos visto en muchas décadas, un enorme riesgo de que aumente la pobreza en El Salvador. ¿Verdad? La pobreza en El Salvador es ese porcentaje de la población que no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. En El Salvador, ahorita 1 de cada 4 hogares está en pobreza. Se podría duplicar, podríamos llegar a tener 2 de 4 hogares en pobreza como consecuencia de la crisis. Y repito, va a depender de factores que controla los gobiernos y de factores que no controla. Pero por eso es tan importante la calidad de las políticas públicas, el buen uso de los recursos, que se utilicen los escasos recursos del Estado donde de verdad están las prioridades de la emergencia y que se tenga también, como ya señalamos, un plan de reapertura que sea ordenado, que sea gradual, que sea muy transparente, de acuerdo a lo que hemos estado hablando pues, esta mañana, ¿verdad? Y que logre ese balance, ¿verdad? Nos estamos jugando mucho como país. Puede ser un retroceso importante en términos de la calidad de vida de la población más vulnerable
y realmente tenemos que trabajar por evitar o por lo menos mitigar el impacto. Sabemos que es imposible que no haya impacto, en todos lados hay, pero sí, también vemos que diferentes países reaccionan de diferente manera y que los países que han sido más exitosos se han basado en ciencia, han utilizado expertos, han apelado a la unidad y han hecho, digamos, han tratado de hacer las cosas pues en armonía pues en sociedad. Entonces esperamos que sea el camino a seguir aquí en El Salvador. Tengo varias inquietudes de nuestros amigos radioescuchas, Carmen Aída y Everardo, y yo creo que vale la pena tomarlas en cuenta porque es como te dijera, es como ya poner los pies en la tierra. Bueno, pero antes Christopher López dice, Everardo, otro orgullo liceísta. Everardo te manda saludos el doctor Christopher López. Eso. Muchas gracias, Christopher. Vive León jodido. El número, el número 6005 dice, en mi humilde opinión, lastimosamente no somos conscientes como salvadoreños. Apenas digan que salgan, ni siquiera imaginar qué pasará. Por eso la importancia de la educación. Everardo y Carmen Aída. Exactamente. Y la importancia de campañas masivas por diferentes medios. Tiene que ser radio, televisión, medios digitales. La población se informa de diferentes maneras. Tiene que ser una campaña que sea realmente muy específica del tipo de medidas de higiene, cómo se tienen que aplicar, por lo que señala pues la persona que mandó el mensaje. Definitivamente es algo que se tiene que comenzar ya. No podemos esperar más. Tenemos que prepararnos. La población salvadoreña ha sido respetuosa en la cuarentena, pero necesitamos que nos preparemos todos para saber cómo vamos a regresar a la nueva normalidad. Ok, aquí hay una pregunta desde el extranjero. ¿Qué pasa si una persona no quiere ir a trabajar? ¿Va a conservar su trabajo? ¿Cuáles son las opciones que ellos proponen con el transporte público? Ya todos sabemos el nivel sardina que tenemos. 3, a manera de solidaridad, ¿estarían dispuestos a pagar más impuestos? No sé a quiénes se refiere, o me imagino tal vez al poder económico, no sé. Estas son algunas inquietudes también, Everardo y Carmen Aída. Si una persona no quiere ir a trabajar porque tiene miedo. Porque vez. tiene miedo de salir a trabajar. No sé, todos tenemos miedo. Claro, por eso es importante, como se señalaba recién, la educación, porque la educación nos tiene que indicar cómo poder protegernos, cómo poder prepararnos para salir de nuevo a trabajar. Y haciéndolo no solo por nosotros, sino por los demás. Definitivamente lo que se aconseja es que todo aquello que pueda ser realizado desde casa, trabajo a distancia, se siga haciendo de esa manera, se siga haciendo por teletrabajo para minimizar la cantidad de personas que salgan a laborar, pero hay muchos trabajos que no van a poder hacer a distancia. La segunda parte de la pregunta creo que tenía que ver con los impuestos. Lo que ocurre es que entre más deuda contraiga un país, forzosamente a futuro tenemos que pagar esa deuda para no caer en impago de la deuda. Y la forma como un gobierno puede generar recursos, si la actividad económica está deprimida o en algún momento es necesario elevar impuestos, es que no es que si queramos pagar impuestos, es que vamos a tener que pagar más impuestos para poder pagar los niveles de deuda que estamos asumiendo como país. Ahora bien, la forma en que se ¿qué pasó ahí? La forma en que se maneje la reactivación económica también va a definir que se tengan la recaudación de impuestos necesarias para hacer frente a la deuda. ¿Tendría que ser una combinación, Carmen Aída? Sí, y quizás nada más para complementar el comentario y la pregunta que hacían. Quizás una persona como como yo, que somos asalariados, de los 12 meses, fácilmente 4 de los meses que trabajamos lo pagamos en impuestos, quizás ya hasta un poco actualmente, más. ajá. Ya actualmente, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo. También esperamos ver que de la misma manera que los salvadoreños pues nos sacrificamos y pagamos nuestros impuestos, IVA, renta, lo mismo esperamos de parte del gobierno, en el sentido que este no es el momento para despilfarrar recursos. Pues ya se ha señalado que hay realmente algunas partidas que se pueden reorientar o reducir para focalizarnos en las necesidades de la emergencia. Yo creo que es nuevamente el llamado también a la transparencia en el uso de los recursos, considerando que realmente lo que se necesita para atender el sistema de salud, para apoyar a los hogares vulnerables, es mucho, ¿verdad? Entonces, y como señaló Ever, o sea, aquí quede claro que esta deuda la vamos a pagar los que estamos aquí en El Salvador,
y lo vamos a pagar por muchos años, ¿verdad? Entonces, pues no hay otra forma de pagar el incremento de endeudamiento. Si ya antes cuestionábamos como sociedad civil el despilfarro en los órganos del Estado, pues hoy más que nunca tenemos que estar vigilantes de que esos recursos se reorienten a cosas que realmente se necesitan, pues. O sea, no podemos seguir igual que antes. Sí, definitivamente. O sea, hoy sí tiene que haber un recorte en los gastos de los órganos de Estado. Yo tengo una pregunta, porque siempre hemos dicho, se nos carga más a los, ya que mencionó Carmen Aida, a los asalariados, a la clase media, y mucha de esa clase media va a pasar pues a media baja o a niveles de pobreza, no sé.